Samuel. Entonces, cuando empieza a hablarse de Samuel, tenemos que considerar que han pasado casi 450 años después de que muere Josué y empieza el tiempo de los jueces. Dice así en el verso 1 de 1 Samuel 3, donde está en la pantalla: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué significa? No había profetas, el pueblo no conocía a Dios. Recuerden, han salido de Egipto, han llegado a la tierra prometida y se han dedicado a conquistar todo el territorio de la tierra prometida. Y Josué los ha introducido, muere Josué, y se levanta una generación que no había recibido la transferencia del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto sucede durante 450 años. Y entonces el pueblo no conocía la palabra de Dios, no la había escuchado, no la habían leído. Y en ese tiempo que escaseaba la palabra, Samuel. ¿Quién es Samuel? Hubo una mujer, Ana, que era estéril, y en su oración le pedía a Dios que le concediese un hijo, porque ella físicamente no podía tener hijos. Y Dios escucha su ruego y le concede tener un hijo. Y la promesa de ella es que el hijo, si fuera varón, sería puesto en el templo para servir a Dios. Y Samuel es llevado al templo después de ser destetado. Y entonces desde muy pequeño él crece en el templo. Y está en el templo, ya ahora es un joven, probablemente unos 15 años, y estaba sirviendo a Dios. Pero dice algo al final: Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando nos llama a Samuel, en el verso 4 dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí. Elí es el sumo sacerdote. Dios le habla a Samuel, pero Samuel cree que es Elí el que le está hablando. ¿Qué vemos aquí? Samuel no puede discernir la voz de Dios y piensa que es un hombre el que le está hablando, Elí. Y esto es lo que ocurre con mucha gente cuando escucha la palabra de Dios. No lo toma como palabra de Dios. Lo que vamos a hacer en esta ya tarde es simplemente leer la palabra de Dios. Gracias. Porque lo más importante en este tiempo de exposición no es el predicador, es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios. El poder no está en el predicador, el poder está en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es lo más importante. Y entonces el texto nos dice que Samuel confundió, no pudo discernir cuando Dios hablaba. Y así hay mucha gente que puede escuchar la palabra de Dios, leerse de la palabra de Dios y simplemente pensar: no, este es una persona, un hombre. Samuel no podía discernir qué era la voz de Dios y qué era la voz del hombre. Y entonces, una segunda vez Dios lo llama, otra vez va Samuel a donde Elí: me has llamado. Y Elí dice: no te he llamado. Hay una tercera vez, y entonces Elí entendió: es Dios que le está llamando. Y le dice: cuando te llame, tú le dirás: heme aquí, habla que tu siervo escuche. Acá vemos algo importante: que Dios aún puede permitir que personas que no conozcan al Señor y conozcan su palabra le sirvan. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso tuvo que insistir una y otra vez con Samuel, hasta que Samuel entendió que era Dios el que le hablaba. Y esto empieza a cambiar luego su vida. Tiempos en que la palabra de Dios escasea. Y esto nos lleva al título de la siguiente diapositiva, al título del sermón de esta mañana: escasez y abundancia en la palabra. Vemos a dos personas, a una atareada,
en sus trabajos, en sus pendientes, con su laptop, viendo trabajo, viendo negocios, y como que está pesadumbrado. Y a otro compartiendo libremente la palabra de Dios. Este primer cuadro, tal vez en la siguiente diapositiva, para enfocarnos, nos hace recordar cuando Jesús enseñó sobre la parábola del sembrador. Y parte de la semilla, es decir, la palabra de Dios cayó entre los espinos, y los espinos ahogaron la semilla. Y Jesús, cuando explica él mismo la parábola, dice: los espinos son los afanes de este siglo. Gente que está afanada, gente que está atareada en su mente, que no tiene un espacio para escuchar la palabra de Dios. Siempre su agenda está demasiado ocupada. Y entonces no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y esta persona es la típica persona que está absorta en diferentes actividades. Todo su tiempo está en cosas, pueden ser buenas o malas, lo que fuera, pero el hecho es que no hay un espacio, no hay un tiempo para la palabra de Dios. Y es interesante que Jesús le dijo a los fariseos que atacaban a Jesús, le dijo: ustedes quieren matarme, y la razón que dio es porque la palabra no haya cabida, no haya lugar en sus corazones. Ustedes me rechazan porque mi palabra no haya un espacio dentro de ustedes. Dentro de ustedes están muy ocupados en tantas cosas, en tantas actividades, en tantos quehaceres, que no hay espacio para mi palabra. Y esta es la realidad de mucha gente en este mundo, donde la palabra no haya un espacio. Pueden pasarse un día, una semana, un mes, pueden pasarse meses y un año sin leer la palabra, sin sentir la necesidad de leer la palabra. ¿Por qué? Porque todo su horario, toda su agenda está demasiado ocupada. ¿Y cuál es la razón de la escasez? Ahí está. Dicen Jueces 2, 10, 11: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió toda la generación que entró en la tierra prometida. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a otros dioses. ¿Cuál fue el problema? Que escaseaba la palabra. No se transfirió, una generación no transfirió la palabra a la siguiente generación. Y esto era lo usual, lo normal: transferir la palabra de Dios, enseñar a la siguiente generación. Y como no tienen la palabra, el resultado directo es que, dice, hacían lo malo. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios es poder. La palabra transforma las vidas. Pero como no hay palabra de Dios, simplemente sale lo natural. La Biblia dice que todos, sin excepción, todos nacemos con la naturaleza de pecado, con esa inclinación natural a hacer lo malo. Es la inclinación de todos nosotros, sin excepción. Entonces todos nacemos con esa tendencia natural hacia el pecado. Y como no hay conocimiento de la palabra, entonces brota solamente lo natural, y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es importante entender. ¿Por qué en nuestro mundo cada vez, como dijo Jesús en estos tiempos, la maldad se iba a multiplicar y el amor se enfría? Es interesante, uno ve en los medios de comunicación cómo la maldad se multiplica. Cada vez es asombroso las noticias acerca de la violencia, de la muerte, del robo, de la extorsión, de violaciones, de guerras, de matanzas. Cada vez la maldad se multiplica más y más. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios no está alcanzando a esas personas, no está transformando sus vidas. Entonces la razón de la escasez de la palabra es que no se ha transferido. Los que conocían la palabra no transfirieron a la siguiente generación. Y este es el problema que sucede muchas veces en las familias, cuando no se transfiere a la siguiente generación. Y las generaciones van creciendo simplemente con la naturaleza que todos tenemos, la naturaleza del pecado. En la siguiente diapositiva nos da el resultado de esta escasez de la palabra.
anarquía. Dice en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es la anarquía, no hay cabeza, cada uno apunta hacia diferentes direcciones. Cada uno, esto es lo que se conoce como el relativismo. Cada uno tiene su propia verdad, y entonces cada uno vive de acuerdo a su propia verdad. Y esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Cada uno se dispara por su lado. Cada uno tiene sus propios valores. Cada uno tiene su escala de valores. Y este es el problema cuando en las iglesias también se presenta eso. Donde cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? La anarquía, cuando cada uno hace lo que le parece a uno, es lo que podemos conocer, esa enfermedad triste que se llama el Parkinson. Que alguna de el síntoma de esa enfermedad es que hay un movimiento involuntario de algunos de los miembros, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Es un problema de conexión con el cerebro, porque el cerebro es el que ordena que se levante la mano, se mueve el pie, cualquier miembro, el cerebro ordena. Pero cuando hay una desconexión con el cerebro, esos miembros se mueven involuntariamente solos. Cuando en el pueblo de Dios cada uno hace lo que bien le parece, es simplemente problema de conexión con la cabeza. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Y cuando nosotros estamos desconectados de Él, bueno, cada uno vive su vida conforme le parece. A ti te parecerá, a mí me parece esto. O sea, no hay un punto de referencia, no hay un valor absoluto. Ese es el relativismo, cada uno tiene su propia verdad. Pero es diferente cuando todos tenemos un valor absoluto, un código moral, un código de ética, qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto, qué es válido, qué no es válido, qué es legítimo, qué no es legítimo. Cada uno evalúa como quiere. Pero es diferente cuando la palabra de Dios es la que determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces esto es algo que sucede. La anarquía, cada uno vive como mejor le parece. Y este tiempo de la anarquía, dice, después por 450 años le dio jueces hasta el tiempo de Samuel. 450 años duró el tiempo de los jueces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la rutina cuando cada uno hace lo que bien le parece? En la siguiente diapositiva dice en Jueces 2: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Se fueron tras otros dioses, provocaron a ira a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de robadores, que los despojaban y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos y tuvieron gran aflicción. Hasta ahí. Hicieron lo malo, dejaron a Jehová, se fueron tras otros dioses, provocaron a ira a Jehová, Dios los entregó y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Una disciplina de Dios muy severa es que Dios te va a dejar hacer lo que tú quieres. Este es uno de los peores castigos que Dios puede infligir. Haz lo que tú quieres. Es decir, ¿quieres salir de mi cobertura? ¿Quieres salir de mi dirección? ¿Quieres salir de mi consejo? Bien, haz lo que quieras. Es la historia del hijo pródigo. Padre, dame mi herencia. ¿Qué hizo el padre? Toma. A partir de aquí, todo lo que sucede va por tu cuenta, va por tu riesgo. Y conocemos la historia del hijo pródigo. Se fue hasta el sótano. ¿Y el padre acaso hizo algo para evitar las consecuencias? Pues nada. Por eso uno de los peores castigos de Dios es que te diga,
haz lo que quieres. ¿No quieres que te dirijan? ¿No quieres que te aconsejen? Haz lo que tú quieres. Pero eso sí, todo lo que viene a partir de ahí va a tu cuenta. Asumes las consecuencias de todas las cosas que vas a hacer. Y entonces, Dios dejó que hicieran lo malo, los entregó, dice, los entregó en manos de robadores que los despojaban. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos y tuvieron gran aflicción. Pero Jehová levantó jueces que lo librasen. La misericordia de Dios se manifiesta en que a pesar de que ellos rechazaron a Dios y cuando estaba mal ellos claman, Dios los levanta jueces que lo librasen de la mano de los que despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces y se fueron tras dioses ajenos. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Miren, la siguiente diapositiva muestra gráficamente cuál era la rutina. Estaban en pecado, habían abandonado a Dios, caían en esclavitud, los despojaban, perdían, les robaban, les hacían daño los enemigos, y Dios dejaba que eso sucediera. Luego ellos clamaban al Señor: Señor, ayúdame por favor, como mucha gente que se acuerda de Dios solamente cuando ya está en las últimas, y clamaban a Dios. Pero la Biblia enseña que Dios es un Dios de misericordia, y levantaba a un juez para arreglar la situación y salvar a su pueblo. Israel era liberado, y entonces ese pueblo empezaba a respirar. Los enemigos eran vencidos y luego empezaban a servir al Señor, volvían al Señor. Pero una vez que estaban bien ya, otra vez volvían al pecado. Ya Dios me libró, ya estoy bien, estoy tranquilo, ahora empiezo a hacer otra vez lo que a mí me da la gana. Y otra vez el ciclo. 450 años estuvo Israel así. Y así hay mucha gente que está dando vueltas y vueltas en la vida sin avanzar a ningún lugar. El hecho de que te muevas, el hecho de que hagas muchas cosas, no significa que estás avanzando. Simplemente puedes estar dando vueltas y vueltas en tu vida sin progresar, sin prosperar, sin avanzar. Y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Era un círculo vicioso. Y esto es lo que sucede con mucha gente aún, las que asisten a las iglesias. Escuchan, pero no quieren hacer caso a Dios, hacen su propia vida, caen en desgracia, lloran, claman a Dios, Dios los escucha, Dios los levanta, Dios los ayuda, y una vez que están bien, vuelven a hacer lo malo. Es triste, hermano, pero es una realidad que se presenta a mucha gente. Se presentó en el pueblo de Israel. ¿Y cómo termina esta escasez de la palabra? En la siguiente diapositiva, con Samuel. Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. La presencia de Dios iba con Samuel. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, del norte al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermano, Samuel valoró cada palabra de Dios. No menospreció la palabra. ¿Recuerdan al rey David, el gran rey David que escribió más de la mitad de los salmos? Cuando David cae en pecado, en adulterio y en homicidio, ¿cuál fue la razón de su caída? De un hombre que estaba tan alto, en gran estima para Dios. El profeta Natán vino donde David y le dijo: ¿por qué tomaste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué te pareció poco la palabra de Dios?
¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios? Y esto es lo que sucede cuando Dios nos habla y escuchamos y tomamos en poco la palabra de Dios, menospreciamos. ¿Y sabes qué? Dios te va a permitir que menosprecies la palabra de Dios. Y otra vez, lo que Dios permita en tu vida no significa que está aprobando. Simplemente le dice, te vas a hacer cargo de las consecuencias de la decisión que estás tomando. Pero Samuel dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, valoró cada palabra de que Dios le hablaba a él. Y entonces eso se hizo conocido en Israel, y Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Dios. Esta es la manera como Dios se manifiesta. A veces las personas están esperando que Dios se manifieste en grandes portentos, en grandes milagros. Sí lo puede hacer Dios, pero naturalmente en la Biblia, a través de toda la Biblia, la forma como se manifiesta Dios es a través de su palabra, cuando te habla. Y la recepción de esa palabra depende de ti. Samuel no dejó caer a tierra, no dejó pasar ninguna. Esto es palabra de Dios. Nuestro problema es cuando consideramos que esto es palabra de hombre. Es por eso que aquí en la iglesia nos preocupamos de que usted lea. Es la palabra de Dios que habla. No es el predicador, es la palabra de Dios. Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahí está el secreto de Samuel. Valorar cada palabra, tomar el peso de cada palabra, porque esa palabra, la Biblia dice que es poder de Dios. No tiene poder, es poder la palabra de Dios. Tiene poder para transformar tu vida, para cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, siempre y cuando tú lo quieras. Porque Dios no va a obligar nada a nadie, y eso es algo que debemos saber. Dios no obliga nada a nadie. Por eso es que mucha gente, Jesús habló de eso, ancho es el camino de la perdición y muchos van por ella. Angosto es el camino y la puerta de la salvación y pocos son los que las hallan. Mucha gente se va al infierno, pero lo triste es que se va sabiendo que se va al infierno porque están desechando la palabra de Dios. Y Dios no te va a forzar, Dios no te va a obligar, Dios va a dejar que tú decidas, porque Dios no creó robots, Dios creó personas con libre albedrío, con capacidad de pensar, con capacidad de decidir. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, es voluntario, no es obligado, nadie te va a obligar a seguir a Jesús. Y entonces con Samuel termina, porque valora cada palabra. Ahora veamos el otro lado, en la siguiente diapositiva, cuando abunda la palabra de Dios. En la Biblia hay un mandato justamente para esto. En la siguiente diapositiva, en Colosenses capítulo 3, dice, y la palabra de Cristo more, habite, viva en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Miren, more en abundancia. La palabra morar es habitar. Si yo voy a su casa, voy de visita. Pero quien vive ahí es usted, no yo. Yo voy un rato y me voy. Lo que está diciendo acá es la palabra, que no sea una visita en su vida. Sea algo constante, more, habite y en abundancia en vuestros corazones. Y de tal forma que esa palabra haga que todo lo que hagamos, hacedlo en el nombre del Señor. Y más adelante dice, háganlo como para el Señor. Es que la palabra de Dios va a afectar nuestra vida. Al afectar nuestra manera de pensar, va a afectar nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de vivir.
La Biblia dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es la persona. Tu forma de pensar te va a llevar a una forma de vivir. Si tú piensas de esta manera, vas a vivir de esta manera. Por eso la única forma de cambiar, la Biblia dice que la única forma de cambiar es transformando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Y lo único que va a cambiar, va a transformar nuestra manera de pensar es la palabra de Dios. Cuando rechazas la palabra de Dios, estás rechazando el único instrumento que Dios usa para cambiar, para transformar, para bendecir tu vida. En el siguiente texto, en Romanos 15, dice: y sé que cuando vaya a vosotros, Pablo está escribiendo a los romanos deseando ir a Roma, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La palabra de Dios tiene abundancia de bendiciones. La palabra de Dios bendice tu mente, alumbra tu mente, alumbra tu entendimiento, te empieza a hacer entender las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el plan de Dios, desde la voluntad de Dios. El salmista dijo: lámpara es a mis pies, como una Petromás, una lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Esta lámpara, esta palabra alumbrará mi camino, me dirá por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, a qué le digo sí y a qué le digo no. La palabra de Dios trae consuelo. La palabra de Dios trae aliento. La palabra de Dios trae fortaleza. La palabra de Dios nos hace discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Abundante bendición tiene la palabra de Dios. Y es triste cuando las personas rechazan estas bendiciones sin siquiera darse tiempo para a ver qué cosas hay, a ver qué cosas Dios me está ofreciendo. Ni siquiera me doy el tiempo para tratar de ver, de conocer qué es lo que Dios nos está dando. Simplemente la rechazamos. Y ese es nuestro orgullo, eso es nuestra soberbia. Y al rechazar a Dios pensamos que nosotros pensamos mejor que Dios, tenemos mejores ideas que Dios. Gran error, gran error. Por eso nuestro mundo está como está. En Hechos 15, 31 dice: y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de las palabras. La palabra puede confirmarte, afirmarte, fortalecerte, puede consolarte, puede animarte, puede exhortarte. La palabra de Dios puede llevarte a que puedas cambiar, a que puedas mirar las cosas de otra manera. Abundancia de bendiciones tiene la palabra. Y otra vez, a mí me da mucha tristeza cuando la gente rechaza así sin más ni más la palabra de Dios. Rechaza todo lo que Dios está queriendo darle para bendecir sus vidas. En la siguiente diapositiva, aquí vemos la actitud frente a la palabra, la expectativa. En Nehemías está volviendo después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, en manos de Nabucodonosor, y luego de Babilonia vienen los medos persas con el rey Ciro, que Dios utiliza para traer a Israel de Babilonia hacia Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio, Dios usa a Nehemías para reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Y en ese contexto, dice Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Qué diferente a la anarquía en el tiempo de los jueces, en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Como un solo hombre nos habla de unidad, todos apuntando hacia un mismo objetivo. Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, donde están los 10 mandamientos, la Torá, los 5 primeros libros. Y Esdras le trae el libro, la cual Jehová había dado a Israel, el verso 2.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Claro que gente que podían entender la palabra de Dios. Y esto es importante, el entendimiento. Porque la palabra de Dios no es cuestión de emociones. La palabra de Dios no es cuestión de manipular a la gente. Lo que la palabra de Dios te pide es primero que entiendas, que sepas lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer o por qué no debes hacerlo. A todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué hora es el alba? 6 de la mañana. Mediodía, 12 del día. ¿Cuántas horas demoró este tiempo? 6 horas. Así que tenemos para rato todavía. No se asuste. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían, otra vez recalca, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. La expectativa, hermanos. Dios les iba a hablar. La palabra de Dios se iba a leer. La palabra de Dios iba a bendecir a todos los que podían entender. Pero para que puedan entender, tenían que estar como la última línea, atentos. Y esto significa consagrar este tiempo al Señor. Señor, esta media de esta hora tú me vas a hablar. Quiero estar atento a qué es lo que tú quieres para mí. La expectativa es lo que va a marcar la diferencia. Si venimos sin expectativa a la casa de Dios, de repente Dios está hablando, Dios está bendiciendo, pero mi mente está por otro lado, mis pensamientos están por otro lado, y no capto lo que Dios quiere para mí. Y ellos, para que pudieran entender, tenían que estar atentos. No pueden entender si no prestan atención a la palabra de Dios. Y esta es la actitud correcta. Porque Dios quería bendecir a este pueblo que venía de 70 años de esclavitud. Y a veces Dios quiere bendecirnos así, pero quiere que estés atento a lo que Dios te va a hablar. Pero eso ya depende de cada uno, si le presto atención o no. Si quiero tomar, captar, recibir esa bendición que Dios tiene para mi vida. La expectativa. Cuando vengo a la casa de Dios, vengo con esa expectativa. Hoy día se va a leer la palabra. Hoy día Dios me va a hablar. Hoy día Dios me va a bendecir. Entonces voy a prestar atención. Así pase un avión por acá, mi atención está enfocada en la palabra de Dios. Y esto requiere disciplina, hermanos, porque pueden haber muchos distractores, ruidos, sonidos que pasen. Pero si yo estoy atento a algo, no voy a dejar pasar la bendición. Y entonces el pueblo estuvo atento, pudo entender, y 6 horas estuvieron, desde el alba hasta el mediodía. Nadie estaba mirando el reloj, porque no tenía reloj, ¿no? Pero eran 6 horas. Hermanos, cuando hay expectativa, cuando tú te conectas con la palabra de Dios, cuando tú empiezas a percibir que Dios te habla, que te está enseñando algo, te está haciendo notar algo, hermano, tú dejas de lado todo. Dios me está hablando. ¿Cuál es el resultado? En el siguiente texto, en el verso 5, seguimos en Nehemías 8, en el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿cómo estuvo todo el pueblo? Así como ustedes. ¿Cómo estuvo? Atento. Ahí está la bendición. Esa es la llave para abrir la puerta de la bendición. Atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando Dios habla, hermanos, la actitud correcta, primaria, es humillarnos delante de Dios. Cuando Dios le habló a Abraham, lo primero que hizo Abraham, el padre de la fe, fue inclinarse y levantó un altar para adorar a Dios. Cuando Dios habló a Juan, Juan cayó de rodillas. Cuando uno escucha la palabra de Dios, hermano, está hablando a alguien que es más que cualquiera en este mundo, más que cualquier erudito, que cualquier político, que cualquier millonario, que cualquier sabio, que cualquier científico. Cuando Dios habla, hermano, el pueblo se humilló. Y esta es la actitud correcta. No podemos estar delante de Dios con soberbia. A ver, ¿qué me va a decir? A ver. Cuidado, hermanos. La Biblia dice, antes de la caída, el paso previo a la caída, es la soberbia, es la altivez de espíritu. Y si hay una actitud de altivez frente a Dios, ¿qué me va a enseñar este? Claro, el predicador es un mortal como tú, como yo, como cualquiera. El tema no está en el predicador, está en la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermanos, la única actitud válida es la humillación. El pueblo se humilló y adoró, inclinados a tierra, rostro en tierra, se inclinaron delante de Dios. Porque la palabra de Dios empezó a hablarse, la palabra de Dios empezó a hablarle. Dios requiere toda mi atención. Dios requiere todo mi atención para captar lo que Él quiere decirme. Y tiene que haber esa misma actitud de Samuel. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No puedo dejar ninguna palabra de Dios que se pase de frente con la cual Dios quiera bendecirme. ¿Por qué? Porque estaban atentos a la palabra de Dios. Respeto y reverencia ante la palabra de Dios. Se humillaron y adoraron. Y esto es algo que tenemos que aprender: reverencia, respeto ante la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se lee, cuando la palabra de Dios se expone, humillación, respeto y reverencia. Porque como dijo la palabra de Dios, uno mayor que el templo está aquí, y ese es Jesús. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Ok? La siguiente diapositiva. Otra bendición de la abundancia. Nehemías 8, el verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabataí, Olías, Masías, Elitas, Alías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Los levitas, los encargados del servicio en el templo, ¿qué es lo que hacían? Hacían entender, les explicaban, les enseñaban, porque el objetivo es que la gente entienda. El objetivo no es que estén sentados 2 horas en un lugar, el objetivo es que entiendan qué es lo que Dios quiere hablarles. Porque si no entienden, ¿cuál ha sido el objetivo de estar sentados 2 horas en un local? No tiene ningún sentido. Entonces ellos se preocuparon de que la gente entienda esa palabra de Dios y hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento, y ahí está la clave. Para que puedan entender, atención, estaban atentos en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, ponían todo su sentido, todos sus 5 sentidos de lo que Dios está hablando, cada palabra, de modo que puedan entender.
Y esto requiere, hermanos, disciplina, concentración. El problema es que podríamos estar aquí, nuestra mente puede estar a 50 kilómetros de aquí. O nuestra mente puede estar en el mundial. Y eso es reverencia, hermanos. Delante de Dios, nunca dejes de ser reverente. Ponían toda su atención, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, y lo que más nos debe preocupar a nosotros es tratar de entender. Porque si venimos y nos vamos sin entender nada, ¿qué sentido tiene? No he entendido nada. Entró y salió. Eso requiere que yo ponga mi atención. En la siguiente diapositiva, otro resultado cuando la palabra abunda. En el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Solamente oyendo. Hermanos, nada, absolutamente nada puede reemplazar a la palabra de Dios. Ni el cine, ni el teatro, ni la danza, ni cualquier espectáculo que se pretende hacer en las iglesias, nunca puede reemplazar. Pueden haber estas cosas, pero nunca deben reemplazar. Es triste cuando se hacen todas estas actividades y para la predicación, pasamos 5 minutos nomás, máximo 10. Hermanos, todo el pueblo lloraba. ¿Y qué hacía Esdras? ¿Estaba predicando? No. ¿Qué estaba haciendo Esdras? Estaba leyendo. Solamente leyendo. Y la gente estaba atenta. La gente estaba entendiendo. Hermanos, no se necesita manipular a la gente. No se necesitan luces, colores, sonidos, mucho espectáculo. Todo eso es manipulación humana. La sola lectura de la palabra de Dios quebrantó los corazones de las personas y empezaron a llorar con solamente leer la palabra de Dios. Nunca la palabra necesita nuestra ayuda, hermanos, nunca. Porque es suficiente la palabra de Dios, porque es poder de Dios la palabra. El siguiente texto, el siguiente versículos 10 y 12, luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: calle, porque es día santo, y no se entristezcan. La gente estaba llorando. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando hay entendimiento, hermano, de la palabra, vienen los resultados. ¿Qué hicieron? Enviaron porciones a los que no tenían nada preparado. La comunión, empezar a compartir con aquellos que no tienen. Empezarse a interesar por los que no tienen, por los que menos tienen. Y esto es lo que sucedía en el libro de Hechos. ¿Recuerdan cuando los apóstoles después de Pentecostés empezaron a predicar? ¿Qué hacía la gente? Traían todo lo que tenían y compartían de todo, de manera que nadie tuviera necesidad de nada. El poder compartir con aquellos que no habían tenido preparado nada. ¿Qué más vemos ahí? Les dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese gozo que produce Dios en nuestras vidas. Es diferente el gozo y la alegría. La alegría es producido por algo externo, algo que se hizo cerca a nosotros, algo que nos ocasionó alegría. El gozo es lo que Dios produce dentro. Mientras que la alegría tiene que ver con lo externo, el gozo tiene que ver con lo interno.
Podemos estar en problemas, podemos estar en enfermedad, como dice Pablo, gozosos en la tribulación, gozosos en la tribulación. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de lo externo, depende de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y eso es nuestra fortaleza, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos adversos. Y pudieron comer, beber y obsequiar, generosidad con los que no tenían porciones, y a gozar de grande alegría porque habían entendido. Cuán importante, hermanos, es entender la palabra. Y para que haya entendimiento tiene que haber atención, reverencia, respeto cuando Dios habla. Y entonces viene el entendimiento y la palabra de Dios va a producir los efectos, los resultados en la vida de cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva. Vamos corriendo, estoy corriendo para no llegar a las 6 horas. El verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, al escriba. ¿Para qué se reunieron? Otra vez, para entender, hermanos. Dios no obra manipulando emociones. Cuando quiere renovar, cambiar, transformar una vida, la Biblia dice, transformaos. Cambien, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la gran batalla en la mente, en entender. El problema es que la gente no entiende y sin entender rechaza las cosas. Y el objetivo era hacer para que entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Encuentran un mandamiento de Dios que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Y qué hizo la congregación? Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Encontraron el mandamiento que en la fiesta de los tabernáculos, esos días, eran 7 días, deberían vivir en tabernáculos, en tiendas, como lo hizo Israel en el desierto. ¿Y qué hizo el pueblo? No, que tengo frío, no. Todos obedecieron. Hermanos, la bendición, la Biblia lo señala una y otra vez, la bendición está en la obediencia a la palabra. Porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Los pensamientos de Dios, dice, son más altos que los nuestros. Y siempre lo que Dios desea para nuestra vida siempre va a ser mejor de lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Y ellos obedecieron e hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? Y hubo alegría muy grande a causa de la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, ten cuidado cuando en tu corazón está rechazar la palabra de Dios, rechazar el consejo de Dios. Ten cuidado. El Señor Jesús le dijo a Saulo de Tarso, que luego se convierte en el apóstol Pablo, en el camino a Damasco, el Señor le encuentra, y una de las cosas que le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Al buey, para que se mueva, algunas veces con una aguja de fierro grande, le hincaban en la planta. Y entonces, para no ser hincado, el buey pateaba esa aguja de fierro. Y al patear, al rechazar, se hacía daño. Y lo que Dios le está diciendo a Saulo, dura cosa te es rechazar el Evangelio. Mientras más lo rechazas, más daño te haces. Pierdes más tiempo. Después vas a tener poco tiempo para recuperar todo lo que has perdido. Nunca rechaces la bendición que Dios tiene para tu vida. El rechazar te hace más daño. Y otro resultado más, ya vamos acabando. El siguiente capítulo 9, del día 9. El siguiente texto, por favor. Ahí está. Este es el anterior, por favor. Ahí. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno
y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. El día tiene 12 horas, mientras está la luz, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ellos estaban reunidos desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, 6 horas. Y dice que leyeron la palabra la cuarta parte del día. La cuarta parte de 12 son 3 horas. Y la otra cuarta parte, las otras 3 horas, confesaron sus pecados. Miren, leyeron la palabra de Dios, el pueblo estuvo atento, el pueblo entendió. Hermano, la primera reacción, confesar sus pecados. Cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere transformar tu vida, cuando Dios quiere limpiar tu vida de todo el daño que te ha hecho el mundo y el pecado, lo primero que va a hacer es limpiarte. Si tú tienes un accidente y te llevan a emergencia y todo tu brazo está raspado, ensangrentado, no te van a echar la cremita encima. Primero te van a limpiar. De repente te dolerá un poco, pero necesita limpieza. Y esto es lo que hace el Señor. Ellos empezaron a confesar sus pecados después de haber entendido lo que Dios quería para sus vidas. Porque Dios nunca va a bendecir el pecado, entiéndelo bien. Dios nunca va a bendecir el pecado. Dios nunca va a bendecir algo que está contra su voluntad. Y si la palabra de Dios empieza a hablar, empieza a hacerte entender que lo que estás haciendo no es correcto, no creas que porque lo haces y porque no te ha pasado nada hasta ahora Dios te está bendiciendo. Dios está dando tiempo para que te arrepientas. ¿Y qué hizo la gente? Simplemente empezó a confesar sus pecados. Y esto fue de gran bendición. Hermanos, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar, no solamente perdonar, limpiarnos de toda maldad. Nos perdona y nos limpia. La Biblia dice que Dios como tú, que perdona nuestra maldad y que echa nuestro pecado a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Dios se deleita en la misericordia, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere perdonarnos, quiere limpiarnos, quiere transformarnos. Pero empieza con la confesión. Eso significa humillarnos delante del Señor. Eso significa reconocer nuestro pecado, como el hijo pródigo cuando después de que perdió todo, reaccionó y dijo: iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado, en primera persona, sin echar la culpa a nadie. No es que él me dijo, no es que él me empezó, él me provocó. Yo he pecado. Igual que David, después de pecar en adulterio y en homicidio, ¿qué hizo David? Padre, borra mis pecados, mis rebeliones. No le echó la culpa a nadie. Asumió su pecado delante de Dios. Y esto es lo que quiere Dios. Porque si alguien empieza a culpar a otros, no se está arrepintiendo de sus pecados. Y Dios quiere que nos arrepintamos. Jesús dijo: no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza con el reconocimiento de nuestro pecado. Porque si no reconocemos nuestro pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si no estamos reconociendo el pecado. Entonces, cuando uno humildemente se acerca al Señor y reconoce su pecado y le confiesa, Jesucristo dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará, nos perdonará. Esa es la promesa, esa es la bendición, que nos perdona y nos limpia. Tres horas leyendo la palabra, 3 horas confesando sus pecados. Tengo 1 hora.
Tienen 3 horas para confesar su pecado. Vamos terminando ya. El siguiente texto, el mismo capítulo 9, versos 4 y 5. Luego levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sabanías, Buni, Selemías, Bani y Kenani. ¿Y qué hicieron estos levitas? Clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Sabanías, Selemías, Jodías, Sabanías y Padaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso alto sobre toda bendición y alabanza. Miren, la palabra de Dios les dio entendimiento. La palabra de Dios les hizo notorio su pecado. La palabra de Dios los llevó a confesar su pecado. La palabra de Dios los hizo buscar en clamor a Dios. Y luego de ser perdonados, la palabra de Dios los llevó a bendecir a Dios, a mostrar gratitud y humildad delante de Dios. Esta palabra, hermano, cuando la entiendes, la palabra es luz, lámpara es a mis pies. Cuando uno más se acerca a la luz, un hombre se puso sombrero blanco, terno blanco, camisa blanca, zapato blanco, media blanca, guantes blancos, y se metió en una mina muy oscura. Y antes de entrar a la mina se miró blanquito. Y cuando entró a la mina, empezó a caer polvo, empezó a sudar, empezó a ensuciarse. Pero como todo estaba oscuro, se miraba, no veía nada. Hasta que siguió caminando y encontró una salida. Y cuando sale y se enfrenta a la luz, ahora se mira y se ve todo sucio. La luz reflejaba su suciedad. Cuando estaba en la mina, en la oscuridad, y no veía nada, no se miraba, no veía su suciedad. Así es cuando estamos lejos de Dios. Nos miramos, no, yo estoy bien, no he hecho mal a nadie, me creo que estoy bien. Pero cuando me enfrento a Jesús, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, cuando su luz empieza a iluminarnos, empezamos a ver nuestro pecado. Solamente delante de Él empezamos a notar nuestro pecado. Cuando nos medimos con otra persona, ay, yo no soy chismoso como el fariseo, ¿no? Ay, gracias porque yo no soy pecador como el otro. Yo no soy prostituta, yo no soy drogadicto como el otro. Nos medimos como si ellos fueran la medida. La medida es Jesucristo. Cuando nos confrontamos con Jesús, ahí nos damos cuenta recién de nuestro pecado. Pero si nos confrontamos con otra persona, cualquiera que sea, nunca nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. Y entonces la gente puede confesar y bendecir a Dios. Termino, hermanos. Termino. Les perdono, no voy a llegar a las 4 horas. El siguiente texto, ahí termino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Atesora la palabra, no dejes caer a tierra ninguna palabra. Léela, estúdiala, reflexiónala, guárdala en tu corazón, compártela. La bendición para atesorar la palabra, ¿cuál es? Comparte, hermanos. Cuando uno escucha la palabra de Dios, si tú has escuchado una enseñanza, algo que ha marcado tu vida ahora, eso compártelo a otro. Mientras más lo compartes, más te queda a ti. Pero si nunca lo compartes, esa palabra que entró por acá, se fue por acá y salió. Comparte la palabra. Jesús dijo, más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe. Cuando empiezas a dar la palabra de Dios, esa palabra va a bendecir tu vida, va a bendecir a otros y va a ser de bendición para todos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El hombre bueno de buen tesoro en su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras van a salir, van a aflorar lo que hay dentro de nosotros, dice Jesús. Por eso es bueno atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, para que salga de nuestros labios palabras que bendigan, palabras con sabiduría, palabras que den dirección, palabras que den consuelo, palabras que afirmen, palabras que bendigan la vida de las personas. Queridos hermanos, hemos visto cuando escasea la palabra, cada uno hace lo que bien le parece, cada uno tiene su propia escala de valores. Pero déjame decirte delante de Dios, esa escala de valores que tú tienes no sirve para nada para Dios. Porque Dios no te va a medir con tu escala. Dios te va a medir con su escala. Y por eso es conocer la palabra, porque Dios te va a medir con esa escala. Empieza a conocer la palabra de Dios. Empieza a humillarte delante de Dios. Y pídele al Señor que alumbre tu entendimiento, que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Y con una actitud de humildad, ríndete al Señor. Confiesa tus pecados a Él. No a mí, a Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Hermano, tienes que decirle al Señor: contra ti he pecado, yo he pecado. Y en esta mañana me quiero acercar a ti, Señor. No quiero tomar en poco tu palabra. Quiero ser limpio, Señor. Un leproso le preguntó a Jesucristo, se acercó y le dijo, con todo su cuerpo lleno de lepra: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Tú puedes decirle: Señor, si quieres, puedes perdonarme, puedes limpiarme. Y el Señor te va a decir: quiero. Él quiere hacerlo. Él desea hacerlo. Él puede hacerlo. Pero tú tienes que acercarte al Señor. Y en esta mañana quiero concluir diciéndote que si es que tú deseas acercarte al Señor, después de haber leído su palabra, todo lo que ha salido acá es palabra de Dios. Después de haber leído su palabra, tú quieres humillarte delante de Dios, porque esa es la actitud correcta. Señor, no quiero desechar tu palabra, no quiero descartarla. Necesito de ti, Señor, pero necesito que me limpies. Necesito que me perdones. Necesito, Señor, que obres en mi vida. Si tú quieres hacerlo, quieres decirle esto al Señor: yo quiero orar por tu vida. Ponte en pie ahí donde estás. Quisiera orar por tu vida. Ponte en pie voluntariamente si es que deseas acercarte al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, oramos por todos los que estamos puestos en pie delante tuyo, Señor. Nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestro pecado, Señor. Y venimos a ti a confesártelo, a pedirte perdón, a pedirte que nos perdones y nos limpies, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Haznos entender tu palabra, Señor. Y guíanos tú cada día. No queremos menospreciar tu palabra. No queremos dejar caer a tierra ninguna de tus palabras, Señor.
Grábalas en nuestro corazón, en nuestra mente. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.